¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a su casa, bienvenidos como cada día a Onda Algeciras Televisión, programa número 147 en el que les cuento la noticia de ayer lunes y es que Algeciras se encuentra ya por debajo de esa tasa de incidencia de 500 casos por cada 100.000 habitantes. Concretamente la ciudad se situaba ayer en 446,1 casos por cada 100.000 habitantes. Pues bien, hoy aún no conocemos los datos de hoy martes en cuanto a la incidencia del coronavirus tanto en Algeciras como en el campo de Gibraltar. En cuanto lo sepamos os lo trasladaremos a la mayor brevedad y esperemos que la incidencia, como lleva ocurriendo en los últimos días, siga bajando. Pero antes hablamos de más cosas, como siempre en su casa en Onda Algeciras Televisión. Cuando son las 12 y 25 minutos de la mañana, comenzamos. Pues señores, con los datos encima de la mesa, la Junta de Andalucía podría levantar el cierre perimetral en los dos únicos municipios de la comarca que mantienen el cierre, como son Castellar de la Frontera y Algeciras. Pero para ello, José Manuel Sánchez habrá que esperar al jueves a la decisión que adopte el Comité de Alerta de la Junta de Andalucía, ¿no? Muy buenas tardes. Y junto a mi espalda pues estamos viendo una cola de usuarios pues que están intentando acceder hasta este centro de salud porque hay numerosas colas. Pero tenemos que hablarle ahora de otra cosa diferente, ¿no? Como bien decía Adrián, la incidencia por coronavirus en 14 días baja en la ciudad de Algeciras, situándose por debajo de los 500 afectados, ¿no? Por la población de 100.000 habitantes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues el próximo jueves se llevará a cabo ese comité de expertos. Nuestra gira a nuestra ciudad de forma perimetral. Vamos otra vez por volver a ir a la línea, a Roque, a los barrios, movernos por toda la provincia, incluso porque en estos instantes la sociedad. Pues parece que hemos perdido la conexión con nuestro compañero José Manuel Sánchez. Teníamos la imagen, pero no teníamos el sonido. A ver si los compañeros de los servicios técnicos de realización, de gráfico y tal pueden recuperar esa conexión con José Manuel Sánchez, la que nos contaba eso, que hasta el jueves tendremos que esperar si Algeciras se levanta ese cierre perimetral. Pero antes os cuento más cositas. Por ejemplo, que esta mañana hemos estado con los amigos de la Asociación La Trocha y nos han contado la historia que esconde la calle Real. Vamos a verlo. Hola, muy buenas. Estamos en un sitio muy típico de Algeciras, que es la Plaza Alta. Si se acuerdan, la semana pasada estuvimos hablando de la antigua estructura de la ciudad y estuvimos hablando de las calles ortogonales que hizo Borbón a la hora de diseñar la nueva Algeciras. Estuvimos en la parte posterior de La Palma y estuvimos hablando de que ese edificio estaría sobre un edificio más antiguo que sería una mezquita. Ahora nos encontramos en el otro lado de la plaza, justo en donde está la calle Radio Algeciras. Si se dan cuenta ustedes, esa calle la conocemos todos porque es la calle de los bancos donde está el antiguo Correos, pero esa calle tiene muchísima historia, posiblemente sea una de las más antiguas de Algeciras y les explico por qué. Si ustedes continúan esa calle y bajan hacia el mercado, por la calle que ahora mismo suben vehículos, esa era la calle Real, ese nombre se le daba a las calles principales de la antigüedad. Si vamos más allá, bajando ya al mercado, se encontró una necrópolis romana que se dató los fallecidos que estaban ahí enterrados del siglo I de nuestra era. Eso coincide perfectamente con la fundación de Algeciras. Algeciras no, Julia traducta mejor dicho. Sabemos que los romanos siempre enterraban al otro lado del río, al otro lado del nivel de agua, era la separación entre vivos y muertos, y siempre estaban a lo largo del camino. Ese camino sube hasta esta Plaza Alta. Si se acuerdan ustedes o no saben ustedes, decimos que en el antiguo Banco Andalucía, cuando se hizo las obras, aparecieron enterramientos romanos, unas incinerarias con sus ajuares. Eso nos está implicando todavía que el camino romano iba por ahí.
¿Pertenecían esas tumbas a Julia Traducta? ¿Pertenecían a otra ciudad? No lo sabemos, porque nos falta información. Lo que sí sabemos que son enterramientos. Y si se dan cuenta ustedes, el Banco Andalucía está muy cerca de aquí, en la calle Radio Algeciras. Y si se dan cuenta, esa calle continúa por aquí, justo a mi derecha, que vemos donde está la capilla de la Virgen de Europa. Esta capilla fue uno de los primeros edificios que se construyen cuando se repuebla Algeciras. Es verdad que ese edificio no es el original, tuvo varias modificaciones por culpa del terremoto de Lisboa que le afectó y tuvieron que hacer distintas reformas. También vemos que la fachada no coincide con esa época, coincide en la época en la que se hace, 1760. Eso es un tardobarroco. Si nos damos cuenta, tiene tres cuerpos muy bien diferenciados. El primer cuerpo está lleno de curvas, es un símbolo del barroco. Fíjense ustedes en los detalles, es una fachada de piedra sin terminar. Si se dan cuenta, los medallones son planos. Esos medallones muchas veces se ponían así para que luego, posteriormente, si hicieron la labor de orfebrería, trabajarían finamente y harían resaltes y demás. Otro elemento muy interesante e importante que vemos es la cabeza del querubín o sefaní. El ser querubín es una especie de ángel, pero si se dan cuenta las alas no están terminadas. Dependiendo las alas, cómo la tiene trabajada, puede ser un tipo de ángel o no. También vemos otro detalle interesante, que arriba, en la hornacina, podemos encontrar la imagen del santo que pertenecía a Algeciras. Hay que recordar que Algeciras pertenecía a Gibraltar, y Gibraltar, su patrón era San Bernardo, por lo cual el campo de Gibraltar también tenía a San Bernardo como patrón. Esta imagen se ha hecho recientemente y se ha colocado en el lugar donde estaba la anterior o la antigua imagen que fue destruida en años anteriores. Otra cosa interesante que podemos ver, que el arco que rodea al santo es un arco peraltado. ¿Por qué se hace peraltado? Se da altura para poder poner la imagen y darle mayor amplitud a esa hornacina. Más detalle podemos ver es que a partir del segundo cuerpo volvemos a una etapa clásica. Fíjense bien. Tenemos las cuatro columnas, indican movimiento. ¿En qué sentido? Han aprovechado que la fachada nueva se pone sobre la antigua y se resalta, pero sin embargo los laterales están en la parte posterior. Nos da una especie de movimiento, de volumen, muy característico a la época en la que nos encontramos. También vemos que tenemos los fustes estriados y también vemos los cuatro capiteles, que son cuatro capiteles típicamente clásicos. ¿Recuerdan? Según algunos autores, al pelo de una mujer. Si se fijan ustedes, puede ser perfectamente el pelo de una señora. Vemos por último que tenemos el último cuerpo, que es un cuerpo un poco extraño, y me permiten ustedes que le digan extraño en el sentido de que es una España demasiado grande para una campana tan pequeña. Aquí caben miles de hipótesis. Sigue siendo una tradición barroca que tiene muchas curvilíneas, pero también tenemos un detalle. ¿Sería para montar un tercer cuerpo? ¿O se quedaría así? Eso no lo sabremos. Sabemos que la iglesia se fue construyendo con materiales de verdad que comparado con el Cristo de la Alameda son bastante buenos, son de sillares, pero no son sillares muy bien trabajados. Fíjense el desgaste que tienen. Están muy erosionados por parte del tiempo y también, ¿por qué no?, por parte del hombre. Fíjense ustedes, se ha construido un edificio pegado, ha tenido que aguantar terremotos, las lluvias, el viento, todo eso va desgastando el material. En definitiva, otro edificio que tenemos en Algeciras, muy interesante, de mi punto de vista, son de las pocas cosas que nos quedan buenas y que están en pie y que tenemos todos que aprovechar, conocer y sobre todo respetar. La Plaza Alta es otro elemento característico nuestro. Sería muy interesante saber qué habría debajo de la Plaza Alta, pero eso, por desgracia, no lo sabremos hasta que haya una excavación arqueológica en los aledaños o en cualquier sitio. Otra cosa interesante me gusta reseñar. ¿Por qué está aquí la capilla y no está en otra parte de Algeciras? Si se dan cuenta ustedes, esto es una meseta. La otra gran meseta sería lo que es el Cristina, donde probablemente esté Julia Traducta. Esta meseta en la que nos encontramos ahora mismo, tenemos un edificio principal, que es la iglesia de La Palma, que seguramente debajo habría una mezquita, no sabremos cuál, posiblemente sea la mezquita Aljama, pero no podemos afirmarlo hasta que no encontremos datos fehacientes que nos aseguren que lo es. Y sin embargo, fíjense ustedes, en 1690 construyen la capilla aquí, porque no la construyen en otro sitio. Las razones pueden ser muchas y yo creo que serían unas razones de comodidad.
Si se dan cuenta, la calle Real, que viene de abajo, va directamente a esta meseta. La meseta sería una meseta tranquila. ¿Y por qué digo tranquila? En épocas inestables, que había combates, guerra, pirateos, en la meseta de Algeciras, si se dan cuenta ustedes, a las fotos antiguas, la parte posterior de la iglesia sería un acantilado rocoso, lo que impediría cualquier desembarco de barcos, por ahí se hundirían antes de llegar a la costa, con lo cual te daba la tranquilidad que por ahí no te atacaba a nadie. Si bajamos calle Real, llegamos al Mercado de Abastos, y el Mercado de Abastos Río de la Miel, un gran foso natural de agua que no dejarían pasar nadie por allí. Si nos vamos hacia la calle Alfonso XI, nos encontramos una calle que va en descenso hasta la playa de los Ladrillos, otro sitio por donde te podrían atacar, pero ya estaría muy lejos del centro en el que nos encontramos, por lo cual este sitio sería excelente para montar o una ciudad o montar cualquier edificación y sobre todo una religiosa, que era lo que más importancia había en esta época. La sensación de cristianismo, de religión y demás estaba muy afianzado en los algecireños de aquella época. Entonces se construye la iglesia en piedra o con el material que se puede en el sitio mejor que podemos encontrar, que va a ser este lado. Luego, fíjense ustedes, posteriormente, cuando se hace ya la palma, vuelve a ser capillita. Es una iglesia de Algeciras que debemos conocerla, amarla y sobre todo respetarla. Y con esto me despido hasta el próximo día, que vamos a hablar de otro elemento importante de Algeciras. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias al amigo David Martín de la asociación La Trocha, contándonos la importancia, sobre todo estratégica, que tenía la calle Real en nuestra querida ciudad de Algeciras. Y nosotros, señores, cambiamos ahora de tema cuando es la 1 menos 25 minutos de la tarde y os cuento un dato que leía esta misma mañana cuando estaba preparando la entrevista con la siguiente invitada, y es que según datos de la Escuela de Negocio de Barcelona, el 44% de los españoles encontró noticias falsas en las redes sociales y en aplicaciones con temas relacionados con la COVID-19. En ese mismo informe se detallaba que casi el 70% de los encuestados declaraba estar preocupado por no saber diferenciar qué es verdadero o qué es falso cuando consultan una noticia en Internet. Pues bien, ante esta preocupación, el Centro de Información Europa Direct Campo de Gibraltar celebra el próximo jueves a las 4 de la tarde un taller virtual de verificación de noticias falsas, en este caso sobre la Unión Europea. Jessica Barea, vicepresidenta de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenas tardes y gracias por invitarme a estar con vosotros. Jessica, cuéntame, ¿por qué creéis que es importante que se realice este tipo de talleres para la ciudadanía en general? Pues porque entendemos que es súper importante que la gente entienda que tenemos que saber verificar qué es verdadero y qué es falso, porque se puede hacer mucho daño y desinformar mucho a la gente, y más en una situación tan delicada como la que estamos viviendo. Entendemos que hay que darles herramientas a los ciudadanos para que puedan conocer cuáles son las noticias verdaderas, cuáles son falsas, y de ahí nace la idea de crear este taller, al que también quiero agradecer al resto de centros Europa Direct de España, que somos 30 centros los que hemos trabajado en este taller, y también a Maldita.es, que colabora con nosotros y son los encargados de darnos esas herramientas con las que podamos paliar un poco lo que estamos sufriendo. Maldita.es, para la gente que no lo sepa, es como una plataforma de fact-checking, lo que se llama ahora, que es de verificación de noticias, ¿no? Así es, es una asociación, un grupo de profesionales de la comunicación. Sí. Y bueno, básicamente lo que hacen es darnos herramientas para que conozcamos cuando una noticia nos llega, si es verdadera o si es falsa, para saber si compartirla o no compartirla, ayudando a que esos bulos vayan desapareciendo de las redes sociales. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Qué herramientas se van a proporcionar? Porque ahora mismo todos con un teléfono móvil, todos con una red social, ya sea Twitter, Instagram, Facebook, son generadores de contenido. Entonces, ¿cuál es el problema realmente de la desinformación a la que finalmente llegan los ciudadanos? El exceso de noticias por parte de los medios de comunicación, que supongo que será un problema, pero también que todo el mundo ahora puede generar contenido a través de redes sociales sin ningún tipo de censura, ¿no? Precisamente ese es el problema. A través de la digitalización de este mundo se está digitalizando muy Claro. rápido, y tenemos que aprender rápido también a cómo controlarlo. Los medios de comunicación se sobreentiende que en su gran mayoría esa información que trasladen van a ser veraz. Pero claro, es que cualquiera puede crear una página web, meter contenido y llegarle a las personas a través de Facebook o de cualquier plataforma y compartirlo. ¿Quién nos dice que esa información es veraz o no? Claro, incluso pues en este taller será donde nos digan cómo tenemos que hacer para averiguar si es cierto o no lo que dicen. Claro, incluso se te puede hacer pasar por un periodista conocido o por un medio de comunicación. Recuerdo yo, por ejemplo, hace poco leía Twitter y veía como que un perfil determinado se hacía pasar por El Mundo Deportivo, que es un periódico de fútbol catalán,
y empezaba a poner noticias ahí sobre la actualidad del Barça, todo el mundo se lo creía, todo el mundo lo retuiteaba, todo el mundo lo daba ya por hecho, hasta el punto que incluso en televisión un tertuliano de un programa particular pues daba esa noticia como si fuese algo real, entonces hacía una desinformación pero a millones de personas. Quizás ese sea el objetivo de este curso, ¿no? Efectivamente, o sea, la Organización Mundial de la Salud, de hecho, tiene un nombre para esto y es infodemia. O sea, mezclamos la información con la pandemia, ¿no? Y al final llegamos a una desinformación precisamente porque tenemos tal saturación de información, pero no sabemos si es real o no, claro, que al final acabamos pues, por no creernos nada. Y claro, es un taller que no va dedicado a periodistas, porque habrá gente que se va viendo ahora mismo la entrevista y dirá, bueno, esto va dedicado a los periodistas para que no se crean todo lo que ven por ahí o todo lo que... sino que esto va dedicado a la ciudadanía en general, que todo el que esté en casa ahora mismo y esté viendo la entrevista y quiera pues participar o inscribirse, puede hacerlo sin ningún tipo de inconveniente, ¿no? Es cierto que los profesionales de la comunicación sois ahora mismo aliados clave, claro, para que podamos conseguir lo que se pretende, que es que la información que llegue sea veraz. Pero está dedicado a todo el mundo. De hecho, ha habido un periodo en el que se ha abierto a través de una aplicación que la gente pueda mandar preguntas o proponer temas que quieran tratar relacionados con estas informaciones. Pues, por ejemplo, se va a hablar de COVID, se puede hablar también incluso de empleo. También salen ofertas de empleo que son falsas, sí, y hay gente que a través de esas ofertas de empleo falsas reciben información de personas que por la Ley de Protección de Datos no deberían de tener, por ejemplo. Entonces está abierto a un amplio abanico de temas, todos los que hayan propuesto las personas inscritas y desde luego dedicado a la población en general y también por supuesto a los comunicadores. Jessica, por ejemplo, ¿cómo pueden apuntarse la gente que quiera hacerlo? ¿Tienen que mandar algún tipo de correo, llamar a la Mancomunidad, a Europa Direct? Cuéntame. Pueden llamar a Europa Direct a preguntar, pero tenemos en el Facebook tanto de Europa Direct como de Mancomunidad está el enlace en el que se pueden inscribir. Es totalmente gratuito y además es online. O sea, cualquier persona se puede apuntar, sea del campo de Gibraltar o de cualquier parte. Claro, que no hay un aforo limitado, que todo el que quiera se puede conectar sin ningún tipo de problema, ¿no? Se retransmitirá a través de YouTube, así que bueno, lo puede seguir cualquiera y las preguntas ya están previamente enviadas a través de esta aplicación, que es la misma que usa la Comisión Europea. Y bueno, y participarán además de las personas de Maldita.es, también algunos miembros de la Comisión Permanente de la Comisión Europea aquí en Madrid. Claro, y se hace de la Unión Europea porque es un proyecto, supongo que financiado por la Unión Europea, ¿no? Así es, bueno, la oficina Europa Direct es una oficina de información europea. Claro. Y lo que nosotros pretendemos ahora es no solo informar de cómo lo estamos haciendo en España, sino cómo la Unión Europea está trabajando para desmontar todos estos bulos y todas estas noticias falsas. Bueno, Jessica, ya por último, la gente que nos esté viendo, animarles, ¿no? a que se inscriban y a que... Por supuesto, aquí tenemos un reto importante para la democracia y entiendo que toda la ciudadanía, si de verdad creemos en que la información debe ser veraz y es lo que nos da seguridad, apuntarse a este taller, que participen, que conozcan cuáles son las herramientas y nos ayuden a ir acabando poco a poco con estos bulos. Pues Jessica Barea, vicepresidenta de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros aquí en Onda Algeciras. Esperemos que este taller pues vaya fenomenal. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Pues señores, nosotros vamos a ir a publicidad, pero no se vayan muy lejos porque después vamos a hablar del 23F. Ah, no, me dicen los compañeros que no vamos a ir a publicidad, que nos vamos a ir de nuevo con nuestro compañero José Manuel Sánchez Bautista, que antes hemos tenido algún tipo de fallo en la conexión. José, que me vaya a publicidad sin ti, cuéntame, que antes no te hemos escuchado. Nada, os decía directamente, Adrián, que estamos ya por debajo de esos 500 casos activos actualmente o detectados en la PCR en los últimos 14 días, en una población de 100.000 habitantes, y el jueves se reúne ese comité de expertos de la Junta de Andalucía que va a decidir posiblemente, y según los datos que tenemos, que se va a abrir la ciudad o que vamos a poder viajar por toda la provincia, ¿no? Va a ser una movilidad interprovincial. Viene el puente también de Andalucía, no sabemos si esto es una estrategia o no es una estrategia, pero lo que sí le podemos decir son las fuentes oficiales que nos dicen que ahora mismo estamos por debajo de los 500, o sea, algo positivo, quiere decir que se está doblegando esa curva de esa tercera ola que ha sido muy maldita y en el campo de Gibraltar ha sido muy, muy dura. Muestra de ello han sido como estaba pues los dos hospitales, ¿no? Tanto el de la línea como el nuestro de aquí de Algeciras, que se tuvo que habilitar hasta 5 plantas para los pacientes COVID. Afortunadamente, poco a poco pues ya vuelve la normalidad
a esas plantas. Actualmente quedan tan solo 3 plantas COVID de las 5 que había, y esto poco a poco va indicando también el número de ingresados en nuestro hospital con pacientes COVID, que va bajando. Muy positivo, por tanto, para la ciudadanía y la sociedad en líneas generales. Pero Adri, si te parece bien, el jueves intentaremos avanzar un poquito más, porque el viernes no vamos a tener de programación, va a haber exclusivamente ese pleno que se va a llevar a cabo en el ayuntamiento de nuestra ciudad de forma telemática, que lo vamos a retransmitir aquí en Onda Algeciras Televisión. Así que si te parece bien, Adri, pasado mañana hablamos un poquito más de cómo se prevé esa desescalada en Andalucía de cara al puente de Andalucía. Gracias, José. Te emplazo entonces para el jueves. Muchísimas gracias por esta maravillosa conexión, que al principio ha sido un poquito, ha fallado un poquito, pero ahora ya se te escuchaba maravillosamente, así que muchísimas gracias por esta conexión desde el ambulatorio Algeciras Centro, en la Plaza de la Mujer, aquí cerquita de los estudios de Onda Algeciras Televisión. Y le comentaba antes de irme por segunda vez con José Manuel Sánchez Bautista que hoy, día 23 de febrero, pero del año 2021, hace 40 años del intento de golpe de Estado que acabó en fracaso y ayudó a la definitiva consolidación democrática de nuestro país, de España. Pero si les parece bien, se los cuento después de publicidad. No se vayan hasta ahora. Pues señores, 5 minutos para que sea la 1 en punto de la tarde, y les cuento que hoy hace 40 años del 23F, del intento de golpe de Estado que acabó en fracaso y ayudó a la definitiva consolidación democrática de nuestro país, de España. Los más viejos se acordarán, pero para los más jóvenes contarles básicamente que militares, muchos de ellos nostálgicos del franquismo, intentaron dar un golpe de Estado que pudo acabar pues en un baño de sangre, con una nueva dictadura. El golpe, como bien saben ustedes, fracasó y, como bien he dicho antes, fue la consolidación definitiva del sistema democrático en España. Pero, ¿y usted? Si tiene más de 40 años, 45, ¿se acuerda qué estaba haciendo cuando se enteró que un grupo de militares habían asaltado el Congreso de los Diputados? Pues bien, hemos salido a las calles de Algeciras, de la ciudad, y esto nos han dicho nuestros vecinos. ¿Se acuerda usted qué recuerda del 23F de hace 40 años? Pues me acuerdo perfectamente. Sí, ¿no? Porque venía de San Roque para acá en autobús y me enteré en el autobús que había un golpe de Estado, los tiros y demás. ¿Y qué sintió usted? Pues nada, llegué a ver a mi novia y me confirmó que había sido un golpe de Estado. Entonces regresé al Ayuntamiento de San Roque, pues yo era concejal del Ayuntamiento de San Roque. Un poquito de miedo, ¿verdad? Hombre, preocupación, ¿no? Sí. Había costado mucho la democracia para, por unos cuantos, regresar otra vez a la dictadura. Menos mal que duró poquito, ¿verdad? Hombre, el rey debería haber salido un poco antes, no haber salido a la 1:30, que eso a todo el mundo le vino muchas dudas sobre ese tema, ¿no? Pero bueno. Invadieron Madrid, el Congreso de los Diputados, en Valencia, Milán del Bosch, con 2.000 soldados, 50 tanques. Imagino que desde allí, desde Valencia, desde aquí, yo recuerdo que lo viví horrorizada. Bueno, Milán del Bosch, que era un general laureado, que hubiera sacado los tanques en Valencia, era un signo de que iba para adelante. Parece ser que después fue todo una chapuza y fracasó el golpe, gracias a Dios, ¿no? Pues normal, yo pensé que no iba a salir para adelante, como al final salió, pero yo creo que estaban de acuerdo todos, estaba de acuerdo hasta el rey. Sí, ¿piensa usted eso? Que después decía que no, pero en fin, lo que tuvimos suerte que no pasó nada. Que nos quedemos aquí. Ahí está. ¿Y qué le pareció a usted cuando vio en televisión las imágenes de Valencia invadida por tanques y soldados? Hombre, aquello lo de Armada fue lo que más nos asustó, los tanques en la calle, pero menos mal que no pasó nada. Ya ves, hoy cumple mi hijo 51 años, 12 años cumplía aquel día y no veas. Un lunes horroroso que vivimos los españoles. Pues ¿verdad, sí, señora? sí, señora, sí. ¿Qué recuerda usted de aquel día? Bueno, recuerdo fue, ya te digo, celebrando el cumpleaños de mi hijo, que cumplía 12 años, y de pronto que estaban mis padres y todo eso, que ya habían conocido la guerra y todo eso,
pues la verdad desagradable. Mucha incertidumbre, ¿verdad?, por lo que pudiera pasar. Pero vamos, ahora lo que hace falta es que saquen los tanques a la calle para ver cómo se termina toda la trifulca que hay, que son los culpables de todo. Pues mire usted, estaba yo en mi salón tomando el solecito haciendo puntos. Fue a las 6 de la tarde. Sí, señora. Y mi hija estaba en la academia, en el colegio. Y salí corriendo. Me recuerdo muy malos momentos. Mi cuñado era militar, mi hermana se tuvo que venir corriendo a mi casa, porque a mi cuñado lo confinaron, vamos, lo llamaron. Nos pilló en Barcelona. Nos confinan hoy. Y nos confinan hoy, ¿no? Los reclutaron en aquel entonces. Mucho miedo. Los supermercados cerrando, la gente comprando a escondidas. Sí que es verdad. Y bueno, luego recordará usted aquellas imágenes en Valencia. Exacto, el general Bosch. Invadió con 2.000 soldados Soldados. y 50 tanques. ¿Qué le pasó a usted por la mente? Otra nueva guerra civil. Yo no la viví, pero mi padre era militar y me contó muchas cosas de la guerra civil. Pero afortunadamente fue algo que pasó rápido. Afortunadamente, que sepan los españoles que solo salvó Juan Carlos I. Como ahora tenía que coger el rey Felipe VI y tomar el mando de ahora. Sí, ¿no piensa usted eso? Completamente. La juventud no sabe lo que se vive. Efectivamente. Pues a por ellos vamos, a por los más jóvenes, a ver qué saben ellos de A ver. Sí, pues yo estaba en una residencia de estudiantes en aquel momento y estábamos corriendo en la calle porque salíamos a correr y cuando ya lo escuchamos, pues mi padre vino por nosotros. Nos asustamos todos, ¿no? Nos asustamos un poco, sí. ¿Recuerdan la legendaria frase de Tejero al entrar al Congreso? Ya eso no lo recuerdo, no. Al suelo, sí. ¿Y cómo le impactaron las imágenes de Valencia tomadas por los militares? Yo ya entonces en ese momento nos fuimos con nuestros padres y ya no vimos mucho más. ¿Cree usted que los jóvenes de hoy son conocedores de aquel momento tan trágico que vivimos los españoles? Yo creo que no. La gente de hoy nada más que quiere hacer cosas que, por ejemplo, lo que estamos viendo en Cataluña, que no es muy bueno, no sé dónde están. Que quiere Lo que usted recuerde. por todo lo malo, recuerdo. ¿verdad? Un susto muy grande que pasé, ya después. Cuando pasó aquello, pues mira. ¿Qué estaba usted haciendo en aquel momento? Pues mira, en aquel momento tenía mi niño chico y estaba bregando con mi niño. ¿En su casa, sus cositas? En mi casa, cuando me enteré. Qué susto, ¿no? Pues figúrate. Ese Tejero entrando al Congreso de los Diputados a tiro Pues si te digo que tengo más miedo a lo que hay ahora que a eso, no te engaño. No, yo era pequeño, yo tendría sobre 13 o 14 años y yo soy de Pelayo y entonces lo que recuerdo más era como mi padre miraban al cuartel de la Guardia Civil con espanto. Claro, a ver qué pasaba. A ver qué pasaba. Era una cosa que no se me olvidará porque todo el mundo estaba asomado a ver la reacción que había allí. Los demás, claro, de política con 14 o 15 años tienes poco conocimiento y eso, pero claro, el ambiente que vive era no como la pandemia, pero una cosa que sobrecogedora. Sí, porque no sabíamos la incertidumbre sobre todo, ¿no? Exactamente. La preocupación de ver a nuestros padres, a los mayores, ¿qué va a pasar aquí? Sí, claro, y eso es lo que yo más recuerdo, ¿no? De estar muy atento a la televisión y a los medios de comunicación para saber lo que ocurría. ¿Tuviste la oportunidad de ver aquel asalto a Valencia con los tanques y la invasión militar? Yo recuerdo de haberlo visto con mi padre, de haber visto el asalto al Congreso de los Diputados y luego lo has visto en reposiciones, pero lo que sí recuerdo era eso, de haber visto luego claro, las imágenes que ya, claro, con el tiempo pues no sabes tú si fueron aquel día o fueron después, ¿no? Pues de ver los tanques por Valencia y eso. Claro, y eso. Desde el Congreso de los Diputados ni desde sí, claro. Y luego lo que recuerdo, porque claro, yo luego empecé a trabajar allí cerca en Pelayo, en el vivero, y ver a Milán del Bosch corriendo con las escoltas haciendo ejercicio cuando estaban
en Huerta Grande, exactamente. Estaban prisioneros, que de lujo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Además era curioso porque veía como la guardia corriendo. Él corría todos los días, la guardia corriendo detrás, como haciendo el mismo ejercicio que él hacía. Era totalmente una cosa, yo qué sé, anecdótica, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Pues muchísimas gracias por la aportación de tu propia experiencia que nos has hecho. Eso, pues nada. Pues Eso que no vuelva a repetirse. Eso es lo que esperamos. No, ahora se viven momentos así de que la gente está un poco, yo qué sé, sí, crispada, no se respetan los pensamientos de otros, pero hay que saber que si tú eres de derecha, de izquierda, al final tenemos que convivir todos. Eso no es, los pensamientos van con uno, a ti te da igual lo que el otro piense como el otro vista. La pluralidad debe de Es que eso es igual que el vestir, ¿no? Yo me he visto como me da la gana y otro, pues, y así cada uno, ¿no? Pero luego no significa que no vayamos a una fiesta, vayamos todos juntos, ¿no? Efectivamente. 40 años del 23F, el fracasado golpe de Estado que quería terminar con la democracia. Esta ha sido la impresión de los habitantes de nuestra ciudad. Unos magníficos, unos recuerdos casi labrados en la mente de aquel momento vivido. Tengo que decirte, Adrián, que sí hemos querido preguntar a los más jóvenes a ver si eran conocedores de esto. Ellos si lo conocen es a través de la historia. Pero desgraciadamente no han querido participar con nosotros. Por contra, tengo que dar las gracias a todas aquellas personas que sí han aceptado dar su opinión sobre aquel día y contar su experiencia propia. Hasta nos hemos enterado de que Milán del Bosch hacía deporte, footing, con sus escoltas en Pelayo. Ahí es nada, la gente tiene no buen recuerdo, pero sí buena memoria. Adiós. Pues muchísimas gracias, Ángela Núñez. Pues bastante curioso lo que nos cuentan nuestros vecinos sobre cómo vivieron ese 23 de febrero del año 1981, pero recuerden ustedes que en aquella época el alcalde de Algeciras era Paco Esteban, del Partido Comunista, y en Algeciras había una fuerte comunidad, por así decirlo, de personas de izquierdas. Para hablar cómo era esa Algeciras, cómo vivió la ciudad esa jornada, tengo el placer de saludar a Antonio Gil, presidente de AEPA 2015. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Adrián. Antonio, ¿qué recuerdas de aquel día? Acabamos de escuchar a algunos vecinos de Algeciras con alguna que otra anécdota. ¿Qué recuerdas tú? Cuéntame. Pues mira, hombre, yo creo que todos los que vivimos aquel momento, aquel día, yo creo que es difícil que se nos olvide, ¿no? Yo, a título personal, te diré que yo salí del trabajo a las 6 de la tarde. Yo iba a recoger a mi hija mayor, la única que teníamos en aquel momento, que tenía 2 añitos, iba a recogerla a la guardería, y yo tenía la costumbre, porque yo vivía en San Juan del Artesano en aquella época, cogía el coche, ponía la radio un poco con música de fondo, ¿no? Por ahí un poco acompañado de sonido, y estaba de fondo la votación del Congreso de los Diputados, y de golpe y porrazo, cuando llegamos a la calle, llego a la calle Sevilla, que es donde estaba la guardería, aparco, pues escucho que hay tiros, el comentarista, hay tiros, señores, entran guardias civiles con pistolas, y ahí se cortó la comunicación. Entonces yo recuerdo que yo subí a la guardería donde estaba mi hija, le dije a la chica que estaba allí en la guardería, digo, mira, no sé lo que ha pasado, pero en el Congreso de Diputados ha habido tiros, yo creo que lo que debiera hacer es llamar a los padres y que recojan a los niños, porque la cosa es seria. Y tanto que fue seria, fue una de las noches más largas que se ha vivido en España, ¿no? Yo recuerdo, yo he trabajado toda mi vida en Acerino, que era una empresa con una plantilla muy reivindicativa, y recuerdo, más que el día 23, fue la noche del 23 al 24 y la mañana del 24, porque había muchísima incertidumbre. Fue una tarde-noche, mañana de transistores. Entonces teníamos, por ejemplo, que la empresa fuera a ser militarizada, y lo que todo el mundo veía como más conveniente es asistir al trabajo, así que hubiera una señal de normalidad, aunque la verdad las circunstancias y la situación no eran normal. Supongo, Antonio, que esa noche, la noche del 23 al 24, el 24 por la mañana, lo comentabas ahora mismo, todo el mundo pegado al transistor, todo el mundo pegado a la radio, a la televisión, para ver si se enteraba de algo.
Sí, aquel día fue la noche de la cadena SER. ¿Por qué? Porque principalmente había dos radios, Cadena SER y Radio Nacional de España. Sí. Radio Nacional de España empezó a poner marchas militares. Televisión Española cortó la programación hasta que ya bastante tarde salió Iñaki Gabilondo, muy nervioso, y anunció que el rey se dirigiría a la nación. Aquello también se demoró muchísimo. El rey apareció ya a la 1:00 de la mañana. Y la verdad que aquella noche yo creo que no dormimos casi nadie, ¿no? Y sobre todo el otro día a ver qué ocurría, porque nos acostamos con la incertidumbre, ¿no? Yo recuerdo que yo tenía, mi madre estaba ingresada en Cádiz en el hospital, se había operado de desprendimiento de retina, y lo primero que nos planteamos es, vamos a traernos mamá a la casa, porque en principio aquello parecía que era una volverse a repetir lo del 36, ¿no? Nosotros no habíamos vivido la guerra, pero sí nuestros padres y sabíamos bien lo que había ocurrido, ¿no? Lo que ocurre es que lo primero que dijeron, no, si en el hospital, si en algún sitio está seguro, es en el hospital. Pero que en aquel momento todos nos temíamos lo peor. Sí, al final después ocurrió de una manera que yo creo que el más optimista pensaba que fuera a terminar así. De hecho, yo tenía compañeros que eran concejales en el ayuntamiento de La Línea, eran de izquierda, y algunos cogieron y se fueron a Gibraltar porque había cierto temor. Más el alcalde de la ciudad, Francisco Esteban, que era del Partido Comunista, ya lo ha comentado en alguna conversación, que temían por su vida, y la verdad es que el tiempo suaviza las cosas, pero en aquel momento fue un momento muy duro. Antonio, lo comentabas ahora mismo, supongo que esos amigos que tenía que eran concejales de izquierda, pues bastante preocupados, ¿no? Porque quizás todo el mundo estaría preocupado por esa incertidumbre que comentabas ahora mismo, pero sobre todo la gente de izquierda que estuviese en la administración y estarían pues complicadas. Es que date cuenta, Adrián, que hacía 3 años, bueno, claro, creo que fue en el 78, las primeras elecciones municipales democráticas, pues prácticamente llevaban poco tiempo y el cambio no se había hecho oficialmente, pero había muchos militares, sobre todo, que no estaban conformes. Además, el Partido Comunista se había legalizado un poco en contra de la voluntad de los militares. Se hizo un Jueves Santo, creo que fue un poco por sorpresa, así que aquello costaba digerirlo para los que habían estado en el poder durante toda la vida, bueno, por lo menos durante los últimos 40 años. Y fue una noche, tarde, noche y mañana de bastante miedo. Afortunadamente había otros militares, la mayoría, que no opinaban como los que dieron el golpe, y aquello pues tuvo un final feliz. Antonio, desconozco si aquí en Algeciras hubo algún movimiento de militares. Sé que, por ejemplo, en Huerta Grande... Yo no tengo conocimiento, no, y además por la tarde yo recuerdo que... porque realmente cuando ya fue la noticia se propagó, porque ellos eran las 6:20 más o menos cuando se inició, era ya más bien a la hora del telediario, sobre las 9. Y yo recuerdo que había cierta normalidad en las calles y que mucha gente sabía que había ocurrido algo, pero lo que nadie se imaginaba es que fuera de aquella magnitud, ¿no? Antonio, ¿crees que ese fue el punto, el hecho que necesitaba el país, España, para unirse y consolidarse como una democracia plena? Cuéntame. Hombre, aquello fue una pequeña vacuna, ¿me entiendes? Porque salió mal, pero yo creo que lo que realmente fue la vacuna definitiva, ahora que estamos en época de que tanto se nombra esta palabra, fue entrar en Europa. Yo creo que la entrada en Europa fue lo que nos aseguraba que ya nunca más se volvieran a repetir historias de este tipo, que tanta sangre ha derramado por toda la península ibérica, ¿no? Yo creo que entrar en Europa fue fundamental. Y Antonio, cuéntame, ¿cómo era esa Algeciras post-franquista? Cuéntame, las primeras elecciones gana el Partido Comunista, el alcalde de la ciudad es del Partido Comunista. Cuéntame, ¿cómo era esa Algeciras? Hombre, yo te digo una cosa, nosotros aquí en tradición de votación teníamos poca, claro. Es decir, que era la primera vez que se votaba libremente. Hasta entonces, pues con la dictadura no había democracia y no había elección del gobierno municipal, todo era a dedo. Y aunque te digo la verdad, estamos hablando ya de los últimos... Te estoy hablando, antes de la democracia, eran los últimos años del franquismo,
que en cierto modo había cierta normalidad, porque por ejemplo, yo te hablo por mí, yo es que además que había conocido la dictadura, ¿me entiendes? Yo no sabía que existieran otras cosas, que hoy día ya sería impensable volver a aquella, sería impensable y lamentable volver a aquella situación. Pero, hombre, que los que habíamos nacido en la dictadura no conocíamos exactamente el movimiento que había de personas de izquierda, sobre todo mayoritariamente, de luchando por la democracia. Bien es verdad que ya los que teníamos cierta edad, 17, 18 años, en la época última de Franco, aspiraban por otra cosa, ya había partidos en la clandestinidad. Yo recuerdo que yo estaba haciendo el servicio militar y dieron una charla en el servicio militar sobre el Partido Comunista, no criticándolo, sino hablando sobre el comunismo. Y la verdad que es que había cierta libertad, pero una libertad controlada, ¿me entiendes? Es decir, que es impensable para una persona joven de hoy ver cómo se vivía en aquella situación, ¿me entiendes? Que era de que los periódicos tenían censura, las películas tenían censura, quien quería estar informado de lo que ocurría afuera tenía que poner radio francesa, es decir, que no había los medios, porque claro, hoy día con los medios de las redes sociales y con internet, pues es otra cosa, ¿no? En aquella época pues no había móviles, no había internet, no había nada y era más complicado, pero te vuelvo a repetir, había también aparte de los momentos que tenía inquietudes, porque hombre, aquí en Algeciras siempre ha habido una zona de mucho trasiego con el tema de los barcos a Ceuta y Tánger, y cuando yo recuerdo que yo trabajaba en aquella época en Aucona y uno entablaba cierta amistad o conversación con personas que venían de fuera y le extrañaba un poco la situación. Éramos un poquito el garbanzo negro de Europa, ¿no? Pero que ya una vez que murió Franco, aquello ya era irreversible, ya no podíamos volver a lo que algunos nostálgicos querían, ¿no? Volver a la dictadura. Es decir, la dictadura era Franco, murió la dictadura. Pues Antonio Gil, EPA 2015, muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros aquí en Onda Algeciras. Gracias a vosotros. Pues señores, de la entrevista con Antonio Gil de EPA 2015, vamos a hablar ahora con uno de los concejales del Partido Comunista que en aquella época se encontraba en la corporación municipal. Él es Paco Acevedo, quien el día de hoy ha tenido la deferencia, la consideración de atendernos para Redacción Plus. Con él se encuentra nuestro compañero José Manuel Sánchez Bautista. Compañero, saludos, cuéntanos. Muy buenas tardes, aquí estamos ya con Paco, lo que pasa es que él está ahí atendiendo a alguna llamada que le acaban de llamar ahora mismo. Bueno, que está ahora mismo hablando por teléfono con Paco Esteban, quien fuera alcalde. Claro. Dile que lo ponga en altavoz, hombre, claro. Él le está pidiendo permiso ahora mismo a Paco Esteban. Que si quieres lo podemos poner en altavoz ahora mismo. Claro. Lo podemos en altavoz y lo saludamos también. Venga, salúdalo. Bueno, vamos a saludar primero a Paco Esteban, que no ha podido estar con nosotros porque recientemente ha sido intervenido. Paco Esteban, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Antes de nada, nos ha comentado nuestro compañero José Antonio Pelayo que ha sido imposible hoy tenerle porque ha sido usted intervenido. Le deseamos una pronta recuperación. Vale, pues muchas gracias, yo espero también. Espero dentro de un mes estar dando la lata otra vez. Pues esperemos poder también hablar con usted. Sigo con su compañero para que nos cuente un poquito de cómo fue esa jornada histórica. Muchísimas gracias, Paco Esteban. Rectifica un poco, es que soy compañero, amigo, entrañable. Díselo. O sea, compañero y amigo entrañable. Así, bueno, pues y camarada. Bueno, tiene que usted que colgar el teléfono porque estamos en directo vale. Y ya vamos a hablar un poco Paco, de esa jornada histórica, ¿no? De ese intento de golpe de Estado que hizo Tejero pues hace 40 años. Hoy se cumple 40 años, pero claro, ahora se han puesto los dos camaradas a hablar ahí y vamos a intentar conocer un poco cómo se vivió ese día en nuestra ciudad, porque hay que recordar que Paco Esteban era el alcalde, el primer teniente alcalde del Partido Comunista aquí en nuestra ciudad era pues Paco Acevedo, que vamos a ver si nos atiende o no nos atiende, porque se han puesto los dos amigos a hablar por teléfono. Vamos a hablar nosotros entonces. Y me da cosa de intervenir. No te mueres, ¿eh? No, están ahí hablando los dos. Un abrazo fuerte. Bueno,
ese abrazo fuerte, ¿no?, que se mandan los dos grandes amigos, como hemos dicho, y camaradas. 23F, 40 años. Sí. ¿Dónde estaba usted hace 40 años, tal día como hoy? Bueno, al principio estaba con un compañero que se llama Antonio Navarta, ha fallecido, que fue uno de los que estuvo en la cárcel a consecuencia de que fundó las comisiones obreras en el año 67, y fui con él a hacer una gestión a Pelayo, la zona hecha, la pedanía. Y entonces, viniendo para acá, me dice, pusimos la radio y nos enteramos, y dice Antonio me dijo, dice, Paco, mira, que me parece que está pasando algo en el Congreso de Diputados. Digo, bueno, vámonos para el Ayuntamiento. Y entonces yo ya me fui para el Ayuntamiento y Antonio se fue para mi casa para que cuidara a decirle a mi mujer y a mis 3 hijos, que ya eran pequeños, de que había pasado algo pusiera la radio, que había pasado algo en el Congreso de los Diputados. ¿Y ustedes fuisteis al Ayuntamiento y qué hicisteis allí? Pues nosotros entramos al Ayuntamiento y claro, al principio había un desconcierto, pero no sabíamos realmente qué es lo que estaba pasando, hasta que nos dimos cuenta que era un golpe de Estado. Cuando nos dimos ¿Qué se os pasó por la cabeza cuando os disteis cuenta de que era un golpe de Estado? Nosotros nos quedamos, nosotros teníamos un grupo de concejales comunistas que eran los que estaban gobernando en coalición con el PSOE. Ese grupo de concejales comunistas estaba gobernado por Paco Esteban, como es natural, y que era el alcalde, y nosotros tuvimos que tomar iniciativa. Nosotros nos opusimos al golpe de Estado inmediatamente y nos cerramos las puertas del Ayuntamiento, nos situamos en la alcaldía, junto con el alcalde, pero y el secretario del Ayuntamiento, el secretario del alcalde, perdona, no el secretario del Ayuntamiento, el secretario del alcalde, que también se quedó, aunque el hombre no era comunista ni tenía nada que ver con los comunistas. Entonces, los 8 comunistas que estábamos allí y otros que se incorporaron del comité local, que nosotros pertenecíamos al comité local de Algeciras, pues nos quedamos allí en esa habitación, esperando acontecimientos y, bueno, intentando tomar decisiones internas sobre la ciudad, para que la ciudad, que estaba desconcertada por un golpe de Estado, nadie se esperaba un golpe de Estado. Claro, y además que Algeciras tenía militares por doquier, ¿no? Porque era una zona que había bastante militares. Nosotros teníamos, en aquel tiempo, hay que tener en cuenta que todavía no se había superado el gobierno militar. Claro. El gobierno militar estaba todavía gobernado, estaba un teniente general y era el gobernador militar del Campo de Libertad. Tenía un cuerpo de ejército, infantería, artillería, intendencia, bueno, tenía un cuerpo de ejército enorme, que procedente de la zona estratégica de Algeciras con respecto a Marruecos, y claro, ese cuerpo de ejército tan grande, ahora estamos, esto era el cuartel, donde estamos nosotros, ese cuerpo de ejército estaba acuartelado. Y claro, ¿en algún momento hubo algún asomo de los militares en la calle de ese día o de intento de golpe de Estado aquí en la ciudad? Nosotros no sabíamos qué estaba ocurriendo en Algeciras, porque nosotros lo que hicimos, primero, yo había estudiado, yo, como tú sabes, tengo varias carreras, pero a mí me da igual yo las carreras me da igual, pero yo había estudiado la técnica de golpe de Estado de Curcio Malaparte, porque en la clandestinidad nosotros éramos revolucionarios, pero no revolucionarios de matar gente, sino revolucionarios los comunistas de una política de reconciliación nacional. Y entonces queríamos reconciliarnos para que el terrible problema que teníamos de no tener libertades, los jóvenes, pues se cambiara. Queríamos ser libres, más que otra cosa, porque la libertad era como una expresión abstracta, pero era lo que queríamos los jóvenes. Entonces el Partido Comunista era donde más luchaban por esas libertades, y allí nos encuadramos mucha gente. En ese trayecto había que pasar un puente entre la dictadura y la democracia. Claro, ese puente no era fácil de pasar. Nosotros cedimos hasta la legalización. Hay que tener en cuenta que la legalización no le gustó a los militares. Casi hubo un golpe de Estado, la Operación Galaxia. Y entonces se culminó ya en el 23 de febrero. Nosotros pasamos el puente entre la dictadura y la democracia, dejando fuera del puente a muchísimos muertos. Ahí mataron a muchísimos compañeros nuestros, laboralistas como yo. A Tocha mataron a 7. Esta Manuela Carmena. Afortunadamente el 23F aquí no ocurrió nada de eso.
Pero para comprender 23F hay que comprender cómo nosotros íbamos creando una constitución a base de esfuerzo y de ceder por parte del Partido Comunista nuestra identidad revolucionaria. Íbamos cediendo a favor, hasta llegar a los pactos de la Moncloa, que los pactos de la Moncloa lo hicimos nosotros más que nadie, porque y fue muy importante porque intervino Ramón Tamames y Fuentes Quintana, que eran dos grandes pensadores. Ya no era lo del Opus, ya eran economistas. Y para ir finalizando, Paco, ¿tú sentiste miedo ese día, el 23F? El 23F, el miedo era un miedo psicológico ante la posibilidad de que volviéramos al 36. Pero era un miedo psicológico, no era un miedo real, porque realmente nosotros nos quedamos allí. Nos sentamos allí, defendimos el ayuntamiento, abrimos las puertas, tomamos decisiones que había que tomar. El alcalde tomó decisiones, aconsejado por mí, aconsejado por otros, de quitarle las armas a los municipales. 2 de los municipales se negaron, ellos eran de derecha y se negaron. Nosotros después hicimos un expediente, porque yo era el presidente de la comisión de personas. Y eso, en aquel momento, la centralita que teníamos abajo, que la llevaba un funcionario, Mariano, le dijimos que no, la centralita fuera directamente a la alcaldía. Claro. Línea directa a la alcaldía. Y que todos los acontecimientos pusimos una radio y después ya estuvimos allí aguardando acontecimientos a la espera de defender nosotros nuestras posiciones. Armas no teníamos, pero porque las armas ni sabíamos usarlas, porque nosotros no habíamos hecho la guerra. Lo que iba a defender eran los intereses de la libertad por y para los algecireños. De la institución. Los algecireños en aquel momento estarían en sus casas esperando acontecimientos, y los que estábamos comprometidos en las instituciones, que dio la casualidad aquella que estábamos metidos allí, pues ¿qué ocurrió? Porque teníamos que dar la cara por valentía. Es que no podemos ser cobardes. Y muy bien que se hizo. Ahora, se critica a los demás compañeros que se fueron, no. Porque los demás compañeros tienen su derecho de tener miedo, de quitarse de en medio, porque nosotros éramos los que gobernábamos. Hombre, no era un día fácil tampoco, ¿no? Hombre, era complicado porque no sabía qué se podía ocurrir. Lo que temíamos siempre es el temor psicológico de la memoria histórica, que 36 otra vez. De volver a una situación de matarnos unos a los otros sin ninguna necesidad, porque no había ningún tipo de necesidad, ni antes, ni ahora, ni en el pasado. Entonces, ¿qué ocurre? Que examinando bien los acontecimientos, no desde un punto de vista de ciudadanía de Algeciras, sino de la importancia que tuvo en el contexto del Estado, nos dimos cuenta es que no estaba asentada la democracia, a pesar de que la Constitución era fuerte. ¿Por qué? Porque grupos de militares muy arraigados en el franquismo, junto con los sindicatos verticales que persistían, a pesar de que nosotros habíamos hecho los sindicatos democráticos, pues estos se organizaban para torpedear el proceso que estábamos llevando hacia Europa. Y hacia la democracia, que es lo que podemos esperar al día de hoy. La teníamos porque nosotros firmamos una constitución, un pacto. Pero esta gente quería encargarse. Paco Acevedo, que nos tenemos que ir. Adiós. Muchísimas gracias por atendernos. Oye, entrevista más corta que yo con lo que yo hablo. Para que usted vea, pero yo prometo hacerle otra entrevista. Toda la gente que me ve ahora dice, esa queda cortito. Yo prometo hacerle otra. Muchísimas gracias por atendernos en este día. Es una alegría poder servirte y darle, pero perdona, esta mañana es muy bonita. Mira, los pájaros nos están saludando, ¿sabes? Y yo quisiera decirle a todos los que me están escuchando, que son amigos míos, que están conmigo, primero estuvieron en el Partido Comunista, después estuvieron en el sindicato, después estuvieron en el Ateneo Republicano, después estuvieron en el Barrio Vivo, después estuvieron en Siracoge, después estuvieron todos estos compañeros, todos estos amigos míos, que me lo he ganado a pulso a través de una trayectoria al servicio de ellos, pues decirles que os quiero. Pues con ese mensaje de amor, de paz y de querer a sus amigos, ponemos punto y final a esta entrevista con el amigo Paco Acevedo. Hasta luego, Adrián. Muchas gracias, José Manuel Sánchez Bautista, en directo desde la Plaza Berbón con el amigo Paco Acevedo, que en aquel momento, en ese 23 de febrero de 1981, pues era concejal del Partido Comunista, era primer teniente alcalde en la legislatura del comunista también, Paco Esteban. Y nosotros, señores, llegamos ya a la 1:27 de la tarde, una pequeña pausa de publicidad y volvemos hasta ahora.
Pues 2 menos 20 de la tarde les cuento ahora que la tercera ola de la pandemia devolvió en enero al puerto de Algeciras a niveles de actividad del pasado mes de mayo, mes en el que la dársena del Estrecho sufrió de forma más acusada los efectos de la paralización de la economía mundial. Así, en los primeros 31 días de este año el tráfico total ha sido de 8,2 millones de toneladas, un 14,7% menos que en enero del año pasado. La mayor caída se produce en los graneles líquidos y el dato positivo lo aportan los tráficos ferroviarios y el de los camiones en el Estrecho, perdónenme ustedes. Los datos positivos del mes, como digo, lo protagonizan los tráficos ferroviarios y el de los camiones. En el primero de los casos, el puerto de Algeciras sigue experimentando las limitadas condiciones de la vía Algeciras-Bobadilla-Madrid y en enero la terminal ferroportuaria de Isla Verde Exterior, kilómetro cero del ramal central de los corredores Mediterráneo y Atlántico, movió 2.454 TEUs, un 27% más que en el mismo mes del año anterior. En cuanto al tráfico del Estrecho, siguiendo la tendencia de los últimos años, se canalizaron 36.727 camiones y semirremolques en las líneas Algeciras-Ceuta y Algeciras-Tangermet, un 6,7% más que en enero del año 2020. Los compañeros de los servicios informativos ampliarán esta información a partir de las 2 de la tarde, pero antes les cuento que, tal y como recogen los medios, algunos medios de comunicación, el artista algecireño Pepe de Lucía recibirá una de las medallas de Andalucía 2021 en reconocimiento a su larga trayectoria musical. Precisamente este año Pepe de Lucía ha regresado al panorama del flamenco tras 14 años de ausencia de la mano de Alejandro Sanz, con el trabajo discográfico Un Nuevo Universo, en el que recupera la última grabación de Paco de Lucía. Recientemente el Ayuntamiento de Algeciras solicitó a la Junta de Andalucía que elevase ante el Ministerio de Cultura la petición de concesión de la medalla de oro al mérito de las bellas artes para Pepe de Lucía, quien junto a su hermano Paco, el mejor guitarrista de todos los tiempos, han revolucionado el mundo del flamenco. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía hará público el reconocimiento de la medalla de Andalucía a Pepe de Lucía tras la reunión extraordinaria que se celebra hoy mismo en Ronda. Pues enhorabuena al amigo Pepe de Lucía por este más que merecido reconocimiento. Y por último, señores, les cuento que nos vamos en directo con el compañero Juan Francisco Aguilera. Vamos a hablar de deportes porque parece que la piscina municipal en el pabellón Doctor Juan Carlos Mateo, el pabellón Ciudad de Algeciras, ha tenido algún que otro tipo de avería. Juan Francisco Aguilera, muy buenas tardes, cuéntanos. Hola, buenas tardes, Adrián. Sí, bueno, exactamente es rotura en la caldera. Estamos en las entrañas de la piscina, estamos en las entrañas de esa piscina que lleva funcionando 365 días durante 32 años, ni más ni menos. Esta piscina a veces no sabemos la cantidad de usuarios que tiene, no sabemos, digo, o no nos imaginamos más bien, porque el pabellón sí soporta diariamente la visita de muchísimos practicantes al mundo de este deporte. Y luego también los equipos que están, ¿no?, lógicamente compitiendo en esta piscina. Bien, sufrió una avería, puede ocurrir y así ha sido, pero una rápida actuación municipal ha hecho que ya podamos decir que a esta hora la piscina vuelve a funcionar, la caldera está ya en uso y esto nos alegra. Vamos a hablar de esto y de otros muchos temas con el delegado de Deportes, al que saludamos. Bienvenido, buenas tardes, delegado. Buenas tardes. Javier Rodríguez Ros, que bueno, agradecemos que nos haya atendido en estas entrañas de la piscina, donde seguramente todo el mundo conocerá la piscina, pero no lo que hay debajo de ella, ¿no? Efectivamente, como bien has dicho, son las entrañas de algo que se desconoce por parte de la ciudadanía, ¿no? Aquí saca su abono todo el mundo, viene a nadar, pero desconoce realmente lo que hay detrás para que todo el mundo pueda utilizar la piscina y a la temperatura que queremos todos normalmente utilizarla. La verdad es bueno, que hay que alabar, ¿no?, las labores de mantenimiento por parte de la Brigada de Deportes, porque estáis viendo que está todo en perfecto estado después de 32 años utilizándose todos los días, Juan Francisco. Que se dice muy pronto. Vamos a ver lo que ha pasado exactamente, delegado, si le parece. Javier, por favor, acompáñame, porque este artilugio, este elemento, este motor, esto se llama caldera. Esto es donde realmente podemos decir es un poco el corazón, ¿no?, de la piscina, para que nos entendamos, donde se genera el calor, ¿no? Sí, efectivamente, como bien dices, he pedido que me quitara la tapa porque la avería, había una avería que en un principio pensábamos que era una avería muy grave, pero que gracias, y vuelvo a reiterar, a la gran labor que hace la gente y personal de la Delegación de Deportes, lo ha podido solventar en tiempo récord, porque incluso nos planteamos
que íbamos a tener que hacer un coste elevado para la reparación. Al final, esto es como un motor de un coche y para que funcione y pueda calentar el agua de la piscina hay que echarle gasóleo y a su vez pues tiene unos inyectores que hace que se vaya calentando y llegue a la piscina. Todo había un mantenimiento ahí, había una pieza pequeña que se había deteriorado y entonces se ha sustituido, pero ya está funcionando perfectamente. Ya la piscina está cogiendo temperatura y esta tarde los clubes de natación ya podrán hacer uso de ella. Qué buena noticia la que estamos dando ahora mismo en directo, porque este tipo de averías pueden suponer, bueno, pues lógicamente un tiempo en el que no se puede practicar, un tiempo en el que hay que estar reparando. Ha ocurrido en alguna ocasión a lo largo de los años, pero bueno, le escuchaba a usted decirme que están intentando hacer una inversión bastante importante para que lógicamente haya una renovación, una inversión para renovar equipos, ¿no? Sí, mira, el pabellón cubierto tiene para cumplir 33 años, Juan Francisco. 33 años que tiene un buen mantenimiento, pero es necesario toda esta maquinaria que es muy antigua, funcionando los 365 días del año y las 24 horas. Por lo tanto, hay que hacer una inversión fuerte en la renovación de toda la maquinaria. Hemos pedido una subvención a fondos europeos para cambiar toda la climatización de las instalaciones. Estamos en ello, estamos esperando respuesta de Europa y todo esto gracias y asesorado por mi compañera Jessica Rodríguez, que es la que dirige todo lo relacionado con los fondos europeos. Pues sería fantástico que pronto nos lo pudiera anunciar en positivo. 3 aspectos rápidos para que, aprovechando su visita, nos cuente. Bueno, para empezar, me imagino que Deportes va a tener una influencia muy importante en algo que se produce mañana. La Delegación de Deportes cede el pabellón Andrés Mateo para una vacunación masiva. He ido primero por este tema porque me parece quizás socialmente el más llamativo e importante en este momento. Mañana, por lo tanto, vamos a tener una vacunación masiva en un pabellón en el que han trabajado la Delegación de Deportes, ¿no? Sí, efectivamente, como se está haciendo ya en otras ciudades, ¿no? Hemos visto el ejemplo del Colombino en Huelva. Se nos pidió las instalaciones del Andrés Mateo para hacer una primera vacunación a los profesores de nuestra ciudad. Esta mañana hemos estado con los responsables visitando las instalaciones. Vamos a hacer un circuito porque después de cada vacuna tienen que esperar 15 minutos. Entonces se va a preparar todo. El contratiempo es que habrá algunos equipos de la ciudad que no puedan entrenar mañana. Esta tarde se ha cortado el entrenamiento a las 7 de la tarde, pero yo entiendo que es una causa de fuerza mayor donde estamos todos deseando, toda la población, que acabe esta pandemia, y para acabar con esta pandemia pasa porque el mayor número de ciudadanos esté vacunado lo antes posible. Una buena noticia, sin duda, y es algo de fuerza mayor, claro que sí. 2 aspectos más rápidamente. Le vimos en el Estadio Nuevo Mirador el pasado domingo hablando con Félix Sancho, ese hombre que parece que va a ser el inversor que, bueno, abandere un poco el cambio si se produce y se firma por la Asamblea, se aprueba, a la conversión a sociedad anónima deportiva. No sé qué impresión se llevó en un primer término, porque fue, bueno, de pie, informal, pero ¿qué impresión se llevó? Bueno, como bien dice, fue una primera presentación informal. No entramos en profundidad de hablar del Algeciras Club de Fútbol. Hablamos sobre todo de la ciudad de Algeciras, de sus habitantes, de su entorno, de su gran potencial como es el puerto, y que él está muy ilusionado en iniciar un proyecto en el Algeciras Club de Fútbol, como ya ha hecho en Burgos. Me comentaba que cogió un equipo de baloncesto, prácticamente una categoría que no conocía a nadie, lo ha llevado a ser campeón del Intercontinental, y me decía el domingo que piensa que el equipo de balonmano también va a ascender a Asobal. Es una muestra de lo bien que trabaja, al parecer, el señor Félix Sancho, y como te decía, bueno, hablamos un poco de ciudad, de lo que es el entorno del Algeciras Club de Fútbol. Le hicimos ver que el Algeciras Club de Fútbol es patrimonio de la ciudad de Algeciras y que es una de nuestras señas de identidad, y que por lo tanto agradecemos toda aquella ayuda que pueda prestar a nuestro club. La inversión seguro que es bien recibida por parte del consistorio, del ayuntamiento, que usted también lógicamente representa. La Gala del Deporte de este año 2021, muy marcada por, 2020, que se celebra en el 2021, marcadísima por lo que es la pandemia. Entiendo que ya se han pasado todos los protocolos en el sentido de votos y demás.
pero ahora hay que saber exactamente, según lo que ocurra, cómo se va a desarrollar esa gala, si se puede, ¿no? Bueno, como años anteriores, el protocolo estaba marcado de tal manera que se cerraban las votaciones por internet, el jurado votaba, nos íbamos por la noche, nos íbamos hasta Alto Florida. No hemos tenido que adaptar a las circunstancias. La votación de internet está cerrada desde hace 2 semanas, esa votación lo tiene el servicio informático del ayuntamiento. Si Dios quiere, y esta semana ya bajamos al nivel 3, que habrá un poco más de libertad, nos plantaremos desde la delegación el lugar, que será un espacio muy reducido donde solamente asistirán prácticamente los deportistas y aquellas personas que vayan a entregar el galardón, y intentaremos hacerlo lo mejor posible dentro de las circunstancias. No es lo que nos agrada, a todos nos encanta hacer una gran fiesta del deporte en el Teatro Municipal Florida. Surgió en la Comisión Informativa de Deporte, surgió la posibilidad de hacer mención especial a mucha gente vinculada con el deporte de la ciudad, pero entendíamos que esas personas deberían de ser reconocidas cuando todo volviera a la normalidad, teniendo una gran multitud de personas que aplaudieron todos esos años de dedicación al deporte de Algeciras. Juan Francisco. Muchas gracias, delegado. Ya iremos conociendo, ¿no?, las noticias sobre este y otros aspectos. Gracias por, como digo, atendernos y, bueno, aprovechábamos preguntándole varias cosas importantes. Lo que deseamos es que vaya todo bien y que la pandemia se acabe y que el deporte vuelva a su normalidad, ¿eh? Sí, es lo que deseamos todo. La verdad que es un año muy, muy atípico. Decíamos que constantemente cambiando horas de entrenamiento por las restricciones. No tenemos apenas competiciones, no hay carreras, estamos huérfanos. Es un año deportivo huérfano porque tampoco ni las diferentes federaciones realmente dan un paso al frente de iniciar todas las competiciones en categoría de niños. Entendemos todo, ha tocado, pero bueno, ya vendrán años mejores, que no tengo la menor duda que está al caer. Seguro que sí, muy pronto. Gracias, delegado. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, a ti, Adrián, muchas gracias. Ya sabes, empezábamos hablando de esa caldera que se ha solucionado, se ha arreglado ya. Es la noticia del día, lógicamente, para todos los usuarios de la piscina. Podremos tener ya desde mañana el uso normal de la piscina del pabellón Ciudad de Algeciras, pero hemos aprovechado lógicamente para hablar de otros aspectos importantes, la vacunación masiva en el Andrés Mateo, en la que entra la Delegación de Deportes en juego. Hemos hablado de esa grada del deporte que este año está marcada por el COVID, y hemos tenido también que hablar lógicamente de Félix Sancho, ese hombre que aparecía el pasado domingo en el palco del Mirador, y que a todos los que lógicamente les importa el Algeciras Club de Fútbol, pues nos gustaba saber, queríamos saber del delegado cuál era la impresión que se había llevado. Todo esto desde aquí, nos marchamos, Adrián, hasta mañana. De que estaba el micrófono apagado. Bueno, lo dicho, muchísimas gracias a nuestro compañero Juan Francisco Aguilera por esta maravillosa conexión desde el pabellón Ciudad de Algeciras con el teniente alcalde delegado de Deportes, con Javier Rodríguez Ros. Y nosotros, señores, con esta conexión ponemos punto y final al Reacción Plus de hoy. Recuerden que vemos mañana a la misma hora, de 12:20 de la mañana, algo menos de las 2 de la tarde aquí en su casa, en Onda Algeciras Televisión. Les dejo con los servicios informativos a partir de las 2 de la tarde, no se lo pierdan. Adiós.